los progresistas, los que son de izquierda, realmente idealizan todo eso, hacen el Islam la mejor cosa del mundo en contraposición del cristianismo como la peor cosa del mundo. Vamos a ver acá. Que veo que es en los críticos de la Reconquista, que es el presentismo. Yo he llegado a ver la conclusión de un artículo de ese libro que hablábamos, no me acuerdo del autor, sé que un día hablándolo contigo me dijiste quién era, pero ya no recuerdo su nombre, que decía que, bueno, que el que usara el término Reconquista, que tenía que tener en cuenta que era reaccionario, que es un término que aplicado a ese contexto medieval no tiene sentido ninguno, nacionalista español, cuando el nacionalismo surge después, tampoco tiene ningún sentido, y además dijo pro-cristiano, o sea, cristiano e islamófobo. Es como si son guerras religiosas en la Edad Media, ¿qué quieres que sean? ¿No crees? Mira, el término reconquista, reaccionario, nacionalista, islamófobo y procristiano, algo así. No sabía eso, mira qué cosa. Que eso también es un problema, de que intentan como con una concepción actual analizar esos hechos para llevarlo para el relato político. Sin lugar a dudas, pero es que ya sé, de punto de partida, es que ese artículo, por ejemplo, se titula la Reconquista en la cultura popular y ese investigador no estudia la cultura popular. Cuando me refería antes de que decían que el Capitán Trueno era franquista, él es uno de los que los defendía en esa publicación, y realmente lo que se está centrando sobre todo son los monumentos creados por el régimen. Realmente, claro, un monumento construido por una dictadura no es cultura popular. Digamos, cultura popular se entiende aquella cultura creada por el pueblo para el pueblo, ¿no? Luego ya expertos modernos te pueden hablar de cultura de masas, como es la cultura que la industria pues crea para consumo popular. Y luego ya se puede hablar de cultura mainstream, que eso lo habla Frédéric Martel, acuñó el término para la cultura que es más hegemónica dentro de la cultura popular, ¿no? Entonces, digamos, simplificando, una jota es cultura popular, una canción de Nino Bravo es cultura de masas, y una canción de Taylor Swift es cultura mainstream. Pero es que un monumento de franquista pues no es ninguna de esas dos cosas, pues está construido por un régimen dictatorial. Entonces, no es algo que surja del pueblo. Entonces, ya con ese planteamiento, ya es que el contenido de todo ese artículo me parece fuera de lugar. Y luego las conclusiones pues se alejan de lo que supuestamente es el propio artículo, contribución de una obra colectiva, porque bueno, realmente sí, pero vamos, en definitiva, se está juzgando en general el pasado, yo lo que veo en los últimos años, desde una lógica extremadamente presentista y moralista, ¿no? Todo el mundo sabe que la guerra es mala, pero bueno, en esta época la violencia era endémica, por desgracia, y claro, muchas veces se trata de construir un discurso no tanto para comprender unos hechos históricos o explicarlos, sino para caracterizar moralmente a unas sociedades o unos estados respecto a otros. ¿No crees que existe también por parte de todos estos críticos de la idea de Reconquista y demás como una romantización o idealización absoluta del Islam? Porque ya no solo gente más dedicada a la academia, sino que veo a gente queer, gente andalucistas extraños, gente que si viviera en un régimen islámico, yo he visto, por ejemplo, a la que mandaba Teresa, no recuerdo el apellido, la de Adelante Andalucía, hablar como de prácticamente nosotros los Omeya, prácticamente. Y claro, en la península lo que hubo fue una repoblación desde el norte, los mozárabes emigraron anteriormente al norte también, y luego hubo un empuje que terminó con la expulsión de esa gente. El mestizaje fue mínimo, hay incluso estudios ahora sobre el mestizaje que hubo en esa época que son ridículos a nivel de porcentaje. Y lo que hubo fue un desplazamiento y una sustitución. Entonces yo veo gente que son herederos, que son descendientes de esos conquistadores, de esos repobladores, reivindicar como si fueran ellos los hijos del califato. Y yo creo que eso, fuera de la idealización política, lo veo como algo Qué cosa. No lo sabía eso. absurdo. Y luego gente como, hemos estado hablando antes de algunos, que en un régimen islámico, ya no de la Edad Media, sino ahora, es decir, se van a vivir a Afganistán, ¿no? a Irán, a donde está el tema duro. Son gente que no podría vivir en esos países y está romantizando incluso poniéndolo en primera persona, de no, es que nosotros somos descendientes del Reino de Granada. Y es como, no. Si no hubiera la Reconquista, hoy España, o mejor, toda la península ibérica sería musulmán. Entonces, la Reconquista de algo sirvió y mucho. Yo creo que hay varios niveles ahí. Por un lado, a nivel, yo creo, académico, yo creo que esa imagen popular de ese Al-Ándalus multicultural y tolerante, pues incluso arabistas más, que es gente que lógicamente es muy, muy apasionada de la cultura árabe islámica, porque le dedican su vida a investigarla, pues ellos son conscientes de que no es así. Lo que pasa, bueno, el otro día tuve un debate en YouTube, en Trincheras Ocultas, con un investigador, Daniel Valdivieso, que es experto en Al-Ándalus, y él era plenamente consciente de ello. Tenía
una visión extremadamente sensata sobre Al-Ándalus. Lo que pasa es que, claro, luego ya está a nivel popular y sobre todo pues esa idealización que yo creo que es muy posmoderna y se debe a dos cuestiones. Por un lado, dentro de nuestro relato nacional, que siempre Al-Ándalus o el Islam era la alteridad, era el otro, el enemigo, pues lo que se ha hecho es un cambio de la carga valorativa. El que antes era malo ha pasado a ser bueno y a la inversa. Entonces eso no deja de ser un simple relato, una simple película, ¿no? Que es extremadamente simplona. Yo creo que hay o bien porque eso ciertos iconos de la historia española lo identifican como patrimonio de la derecha y surgen reacciones muy viscerales a Isabel la Católica y demás. Luego dentro está el andalucismo, que básicamente pues ellos hacen una identificación entre ese pasado islámico y la Andalucía actual, ignorando lo que ha señalado, ¿no? Que, a ver, cuando se conquista Córdoba en 1236, la población musulmana es deportada y llegan colonos de la meseta. Yo creo que es inevitable que pudiera haber también un reflujo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, que hay mucha gente que se cree que son descendientes directos de Abderramán III y no es así, ¿no? Y aparte de ya cuestiones culturales, ¿no? A ver, yo, como he dicho, yo soy ateo, pero yo soy consciente que hemos crecido en una sociedad que es de raigambre latina, occidental, cristiana. Pero bueno, y luego yo lo que veo también es que, sobre todo a partir del 11 de septiembre del 2001, sobre todo en la anglosfera, surgió como una necesidad ideológica de demostrar que dentro de este contexto de choque de civilizaciones, pues esa armonía podía ser posible, ¿no? Esa convivencia. Entonces, a partir de entonces se empezaron a utilizar al Andalus como ejemplo, pero claro, eso ha generado unos discursos históricos descabellados. Surgió muy pronto, porque, por ejemplo, uno de estos primeros libros de María Rosa Menocal, The Ornament of the World, se publicó precisamente en el 2002, meses después. Y además son ensayos que es curioso porque siempre tienen un último capítulo que es Lessons from History, lecciones de la historia, claro. Eso ya revela un carácter marcadamente ideológico e instrumental de nuestro pasado, ¿no? Se alteran los hechos históricos para extraer una moraleja. Realmente es que no es necesario. O sea, las soluciones a los problemas del presente se han de buscar en el presente, no convirtiendo el medievo hispano en Narnia, porque eso lo único que estás haciendo es crear, pues, Además están alimentando una nostalgia que también existe en el mundo islámico, ¿no? Hacia Córdoba. Y va a ser un fenómeno bastante curioso porque desde la fitna, la caída del califato omeya en el 1031, después la conquista cristiana de Córdoba, dentro del propio mundo islámico se empieza a generar una visión nostálgica de ese pasado, del siglo X, cuando Al-Ándalus ostentaba el poder hegemónico y una época de esplendor cultural. En realidad, el esplendor cultural más bien de los siglos posteriores, 11-12, pero bueno, la cuestión es que se empieza a generar como una especie de efecto bola de nieve, ¿no? Entonces ya empiezan a exagerar el tamaño de la Córdoba, ya hay por ejemplo, hay una descripción anónima de Córdoba del siglo XIV que le atribuye un área metropolitana de 40 kilómetros por 10, mayor que la de Nueva York o Los Ángeles de hoy en día. Y ya cuando todo este efecto bola de nieve llega en el siglo XVII, hay un compilador, Mohamed Al-Makari, pues ya te habla de que, bueno, la Córdoba califal habría tenido 1 millón de habitantes, toda la sierra estaría repleta de rosales con los que se fabricaban perfumes, hubo un puente que unía África con la península ibérica en el estrecho de Gibraltar, bueno, unas maravillas, habría como 3.000 aldeas en torno a Córdoba, sus murallas serían de 48 kilómetros, cuando la cerca romana que se ha conservado son 2,5 kilómetros, y la Axarquía, que es una extensión oriental, pues nos llegaría a los 2. No, pero ya quiero decir, incluso los datos que son contrastables arqueológicamente, pues ya se ve cómo entonces esa visión tan grandilocuente y tan nostálgica ha impregnado mucho el imaginario árabe, ¿no? Tengo un libro sobre viajeros que empezaron a llegar a partir del siglo XVII del mundo árabe y algunos se echaban a llorar cuando llegaban a Córdoba y no encontraban nada de lo que pensaban, y uno abrazaba. Hay una romantización entonces de parte de los islámicos que parece que los progres, la izquierda, compra esa romantización entonces. Las columnas de la mezquita catedral, que bueno, son visigodas y romanas reutilizadas, ¿no? Entonces, claro, ya incluso literatos modernos te presentan a Córdoba califal como que allí había universidades públicas a las que venían gente de toda Europa a formarse, biblioteca, sí que hubo una biblioteca importante, la Biblioteca Palatina, que por cierto la ordenó quemar Almanzor a instancias de los ulemas maliquíes, todos los libros que iban contra la ortodoxia más estricta
del Islam. Entonces, claro, en el propio mundo islámico se generó una visión de Al-Ándalus que es casi como la Atlántida, ¿no? Es un Al-Ándalus totalmente mítica, lees novelas históricas escritas por gente marroquí en francés y alucinas en colores y eso incluso ha llegado a impregnar pues a todos estos autores anglosajones bueno, que tampoco es que sean muy rigurosos en el uso de las fuentes, ¿no? Porque por lógica, tienes que ir a las crónicas más antiguas o más coetáneas a los hechos, no de un señor como Al-Makari que escribe, pues él falleció en 1633. Entonces, claro, cuando te está hablando de lo que pasó 700 años antes, pues hombre, cabe el escepticismo, ¿no? Y sobre todo también otra cosa que a mí me fascina es que todos estos ensayos de la anglosfera tan apologetas de la multiculturalidad luego solo tienen bibliografía en inglés, ¿no? Te están hablando de la importancia del intercambio de cultura, de saber entre cristianos y En árabe musulmanes, no tienen nada, ¿no? pero no hay no reseñan un puñetero libro que está escrito en español o en francés, cuando nadie duda que, sobre todo a nivel arqueológico, si no dominas la bibliografía española, pues claro, Córdoba, se han excavado más de 900.000 metros cuadrados en excavaciones arqueológicas solo en los últimos 25 años. Hombre, antes que hablar en base a lo que te dice este señor Al-Makari en el siglo XVII, pues hombre, tira del registro arqueológico, ¿no? Yo, de hecho, que la gente Muy no lo sabe, bien, pero muy lo voy a bien, muy contar. bien. Entonces, Yo cuando me escribiste, que él me habló para ir a un canal, se llama el canal para hacer Bellum Arti. bien, entonces hay una romantización. ¿No ve qué dice la gente acá abajo? Yo creo que idealizan el Islam por oposición al cristianismo, no por la religión en sí, sino porque los cristianos están ligados a la derecha a día de hoy. En cambio, el Islam viene de un contexto de inmigración, entonces eso hay que apoyarlo. Además, sería un apoyo como excusa para la lucha contra de la derecha. Ellos saben perfectamente que las personas árabes musulmanas son mucho más retrógradas que un cristiano de derechas, pero como su lucha es el poder, cueste lo que cueste, no importa lo demás. O sea, yo creo firmemente que los políticos de la izquierda ni siquiera piensan que ser trans es bueno, ni la ley de género, lo hacen simplemente por oposición y por poder. Mira, ¿será eso? Hay posibilidad, ¿no? No solo el sur de Iberia, España era de los cristianos antes del Islam, todo el norte de África era de los cristianos. Hubo una época realmente en que el norte de África era de Roma y después, bueno, era cristiana. Ah, qué curioso, acabo de ver la película, no sé, mi hija con mi pareja en Prime y comentaba a ella que nunca la había visto y yo la vi. No entiendo. Bueno. Hablan de 2000, el silencio sobre muy bien. Es interesante que lo comentas, la población de el andaluz, la gran mayoría de los habitantes de los territorios moros eran racialmente iguales que los cristianos, pues se trataba de hispanos romanos convertidos al Islam. Hay que tener en cuenta que Arabia está a miles de kilómetros, difícilmente viajarían miles de kilómetros para ocupar un territorio. Los realmente árabes era solo una pequeña élite político-militar con ayuda de aportes mayores, pero también minoritarios de bereberes del norte de África. Es curioso como desde la izquierda algunos quieren identificarse como hijos de los moros por contraposición a lo europeo occidental, que muchos españoles tengan aspectos más oscuros se explica por los iberos, pueblos mediterráneos milenarios no con ser descendiente de árabes. Mira qué cosa interesante. Entonces acá planteo otra cosa de que buena parte de los hispanos no son descendientes de árabes también. Mira, qué cosa, ¿no? Me gustaría saber qué piensa usted sobre eso. Si los de la izquierda, si los progres, si sos de izquierda también, hay una romantización del Islam, o si ya está empezando una izquierda que también tiene miedo, no le gusta mucho los islámicos, todo eso, los árabes, porque de todo el problema que trae para Europa, todo eso. Me gustaría saber un poco más. Acá Santiago Brazuca, desde el sur de Brasil.